Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Alba, una niña de 3 años, corría por la casa con una brillante sonrisa en el rostro, arrastrando una muñeca de cabello rubio. Su risa clara y alegre hizo que Lucía, su madre, que estaba preparando la cena en la cocina, también sonriera. Esa escena de paz se rompió de repente cuando una voz grave y fría resonó desde la entrada. «Alba, ven aquí con tu abuelo», dijo don Emilio, el severo abuelo de Alba, con una mirada penetrante dirigida a su pequeña nieta. Alba detuvo de inmediato su risa, y sus ojos se llenaron de miedo. Retrocedió, agarrando con fuerza su muñeca, y empezó a balbucear. «Mamá, mamá». Lucía, al escuchar la voz de su suegro, se limpió las manos con el delantal y salió de la cocina. «Papá, ¿ya llegó? ¿Le preparo un té?», preguntó, intentando mantener la calma en su voz y ocultar la preocupación en su mirada. «No es necesario. Vine a ver si la niña ha mejorado. Los niños como ella necesitan una educación estricta, no se puede permitir que se malcríen», respondió don Emilio con tono seco. Lucía miró a Alba, cuyos ojos ya estaban llenos de lágrimas y su pequeño cuerpo temblaba. «Alba, saluda a tu abuelo, cariño», dijo, tratando de sonar suave, pero con el corazón apesadumbrado. Alba negó con la cabeza vigorosamente, mientras las lágrimas caían de sus ojos. «No, no quiero», gritó, corriendo a abrazarse a las piernas de Santiago, su padre, que acababa de salir de su despacho. «¿Qué está pasando?», preguntó Santiago, mirando primero a su esposa y luego a su padre. «Tu hija no tiene modales. Necesita disciplina», dijo don Emilio con voz firme y mirada crítica. «Es solo una niña, papá. Tal vez necesita más tiempo para acostumbrarse a usted», respondió Santiago, intentando calmar la situación. Se agachó, levantó a Alba y la abrazó para consolarla. «No te crié para que fueras un padre débil como ahora», interrumpió don Emilio con autoridad. «En mis tiempos, aprendías a callar y soportar, y ahora deberías enseñarle lo mismo a ella». Lucía apretó los labios, sin atreverse a contradecirlo, pero con una sensación de descontento ardiendo en su interior. Llevó a Alba a su habitación, dejando a los dos hombres en la sala. En el piso de arriba, Alba estaba sentada en el regazo de su madre, sollozando aún. «El abuelo me hizo daño», dijo en voz baja, aferrándose a las manos de Lucía. Lucía se quedó atónita, pero intentó hablar con calma. «El abuelo te quiere, seguro que no quiso hacerte daño», respondió, aunque una inquietud crecía en su interior. ¿Qué quería decir Alba? ¿Acaso don Emilio realmente le había hecho algo que la asustara? «No, no me quiere», respondió Alba, con voz temblorosa. «Me hizo daño en la mano». Lucía tomó la pequeña mano de Alba y la examinó, pero no encontró más que unas ligeras marcas rojas. «¿Te caíste en algún lugar?», preguntó, pero Alba solo guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas mirando al vacío. Abajo, Santiago trataba de hablar con su padre. «Papá, quizás deberíamos ser más amables con Alba. Es una niña pequeña, no todos son como yo cuando era niño». Don Emilio soltó una risa seca. «¿Crees que me equivoqué? Te crié para que pudieras enfrentarte a la vida. De no haber sido así, no habrías llegado a donde estás hoy». Santiago guardó silencio, mientras recuerdos de su infancia lo invadían. Noches largas estudiando bajo estricta supervisión, gritos y castigos por errores insignificantes, y una infancia despojada de libertad y alegría. Recordaba claramente cómo le había costado crecer bajo tanta presión. «Pero el precio fue demasiado alto, papá», dijo en voz baja, con un tono de dolor. «No quiero que Alba pase por lo que yo pasé». Don Emilio lo miró fijamente, con ojos llenos de desaprobación. «¿Qué estás haciendo con tu vida, Santiago? ¿Has olvidado cuál es la responsabilidad de un padre?». Santiago quiso decir algo más, pero finalmente solo suspiró y negó con la cabeza. Sabía que ningún argumento cambiaría la mentalidad inflexible de su padre. Esa noche, Lucía le contó a Santiago lo que Alba le había dicho. «¿Crees que tu padre le hizo algo a Alba?», preguntó, con ojos llenos de preocupación. «No lo sé», respondió Santiago con voz pesada. «Pero lo averiguaré. Si es cierto,
permitiré que esto continúe. Lucía sintió, aunque su corazón seguía inquieto. Sabía que enfrentarse a don Emilio no sería fácil, pero haría todo lo posible para proteger a Alba, incluso si tenía que desafiar al hombre más poderoso de la familia. Esa noche, el ambiente en la casa estaba cargado de silencio y tensión. Alba, tras llorar un rato, se quedó dormida en los brazos de Lucía. Pero su sueño no fue tranquilo. Se movía constantemente, despertándose entre gritos, lo que obligó a Santiago a levantarse varias veces para comprobar si estaba bien. Lucía, Alba tuvo otra pesadilla, dijo Santiago en voz baja, parado en la puerta del dormitorio de la niña. La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba su rostro preocupado. Lucía estaba sentada junto a la cama de Alba, acariciando suavemente el cabello de la niña. Esta vez dijo algo sobre su abuelo, susurró, intentando no despertar a Alba. No puedo dejar de pensar en lo que dijo antes. Santiago, no podemos seguir ignorando esto. Santiago suspiró, pasándose una mano por la frente, tratando de disipar sus pensamientos agotadores. Lo sé. Pero ya conoces a mi padre. No es alguien con quien se pueda enfrentar fácilmente. Si no tenemos pruebas concretas, él lo negará todo y nos culpará de malcriarla. Lucía no respondió, pero su mirada estaba llena de determinación. Sabía que quedarse callada solo empeoraría las cosas. Alba necesitaba protección y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger a su hija. Al día siguiente, Lucía recibió una llamada de Carmen, su mejor amiga. Carmen era una de las pocas personas con las que Lucía se sentía cómoda compartiendo los problemas familiares. Lucía, ¿te ves cansada? ¿Qué sucede?, preguntó Carmen con voz preocupada cuando se encontraron en un pequeño café cerca de la casa. Lucía suspiró, removiendo el café frente a ella. Carmen, no sé ni por dónde empezar. Alba últimamente tiene mucho miedo de su abuelo. Incluso grita en sus sueños diciendo que él le hizo daño. He hablado con Santiago, pero aún duda porque se trata de su padre. Carmen frunció el ceño y colocó una mano sobre la de Lucía. Lucía, tienes que hacer algo. Si Alba dice eso, es por algo. No dejes que el respeto hacia él nuble tu instinto de madre. Lucía asintió, sintiendo una nueva determinación en su interior. Lo sé. Pero el problema es que don Emilio tiene demasiado poder en esta familia. Necesito pruebas, de lo contrario, todas mis palabras serán desestimadas por él. Mientras tanto, Santiago, en casa, reflexionaba profundamente sobre lo que Lucía le había dicho. Entró a su estudio y empezó a hojear un álbum familiar. Aparecieron fotografías de su infancia, y cada una de ellas parecía evocar recuerdos dolorosos. Hubo una foto que hizo que Santiago se detuviera más tiempo de lo normal. Era una imagen en la que estaba sentado junto a su padre, con los ojos hinchados de llorar pero obligado a sonreír para la cámara. Ese día, yo solo era un niño, y él no me perdonó ni un pequeño error, pensó para sí mismo. Los ojos de Santiago comenzaron a humedecerse. Recordó las veces que su padre lo castigó físicamente solo por derramar agua sobre la mesa o no aprenderse una lección. No quería que Alba creciera con el mismo miedo que él había experimentado. Esa mezcla de tristeza y responsabilidad lo llevó a tomar una decisión. Por la tarde, don Emilio volvió a visitar la casa. Como de costumbre, entró con una postura imponente y una mirada escrutadora que inspeccionaba todo a su alrededor. Alba inmediatamente se encogió, escondiéndose detrás de Lucía y agarrando con fuerza el vestido de su madre. Alba, sal a saludar a tu abuelo, ordenó don Emilio con voz autoritaria. Lucía se inclinó y le habló suavemente a su hija. Alba, mamá está aquí. No pasa nada. Pero Alba negó con la cabeza, con los ojos rojos de lágrimas. Ni siquiera se atrevió a mirar hacia su abuelo. No. No quiero, gritó Alba con voz temblorosa. Don Emilio frunció el ceño y se acercó. Esta niña necesita disciplina. Lucía, ¿qué estás haciendo que permites que tu hija sea tan malcriada? Lucía se enderezó, enfrentándose a la mirada fría de don Emilio. Papá, tal vez debería dejar tranquila a la niña. Todavía es pequeña, no hay necesidad de obligarla.
¿Obligarla? Don Emilio soltó una risa seca. Los niños como ella tienen que aprender a obedecer. Cuando Santiago era pequeño, lo eduqué de la misma manera y ahora es un hombre exitoso. No pienses que tu debilidad ayudará a esta niña a crecer. Santiago, que estaba cerca de la puerta, intervino. Papá, detente. Alba no es como yo lo era antes. No quiero que ella pase por lo que yo pasé. Don Emilio se volvió bruscamente hacia Santiago, mirándolo como si acabara de decir algo inaceptable. ¿Estás diciendo que mi manera de criarte fue equivocada? Si no fuera por mí, no estarías donde estás hoy. Sí, te agradezco por eso. Pero eso no significa que tenga que hacer lo mismo con mi hija, respondió Santiago con firmeza. Papá, quiero que Alba crezca en un entorno seguro y lleno de amor. Don Emilio permaneció en silencio, pero su mirada estaba llena de ira. ¿Estás desafiándome, Santiago? Has cambiado mucho, y no para bien. Santiago suspiró, pero no se arrepintió de haber hablado. Sabía que esta batalla apenas comenzaba, pero por Alba, estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier dificultad. El ambiente en la casa se volvió aún más tenso después del enfrentamiento entre Santiago y don Emilio. Alba seguía negándose a salir de los brazos de su madre cada vez que su abuelo aparecía. Los gritos de Alba en sus pesadillas no hacían más que intensificar la preocupación de Lucía. Una mañana, mientras Alba jugaba con un rompecabezas, Lucía notó de repente que en la muñeca de la niña había unas marcas rojas. Parecían las marcas de alguien que la había agarrado con fuerza. Alba, ¿qué te pasó aquí?, preguntó Lucía, tratando de mantener la calma en su voz. Alba se sobresaltó y retiró su mano rápidamente. No, no es nada, mamá, respondió, evitando la mirada de su madre. Lucía no quiso presionar a su hija, pero sentía un peso en el corazón. Después de que Alba se durmiera durante la siesta, Lucía le contó a Santiago lo sucedido. Esta mañana vi unas marcas rojas en la mano de Alba. ¿Qué crees que las causó?, preguntó Lucía en voz baja para que Alba no escuchara. Santiago se recostó en el sofá, frotándose la frente con las manos. Quizás fue porque estaba jugando con algo. No pienses demasiado, Lucía. ¿No te parece preocupante?, preguntó Lucía, sin ocultar la frustración en su voz. Nuestra hija tiene cada vez más miedo de su abuelo, tiene pesadillas constantes y ahora estas marcas extrañas en su mano. No creo que sea una coincidencia. Santiago se quedó pensativo un momento y luego suspiró. Estaré más atento, pero ya sabes que mi padre nunca admite que se equivoca. Si no tenemos pruebas claras, todo esto solo lo hará enojar más. Lucía apretó los labios, pero sabía que Santiago tenía razón. Don Emilio era un hombre poderoso y obstinado que nunca aceptaba sus errores. Pero, aún así, ella no podía permitir que esta situación continuara. Por la tarde, Lucía decidió hablar con Rosa, la ama de llaves de la familia desde hacía muchos años, con la esperanza de obtener más información. En la cocina, Rosa estaba preparando la cena y su rostro amable mostraba preocupación al ver a Lucía entrar. Rosa, ¿puede hablar conmigo un momento?, preguntó Lucía, sentándose en la mesa de la cocina. Por supuesto, señora. ¿Qué sucede? Rosa dejó lo que estaba haciendo y miró a Lucía con atención. Lucía dudó un momento, pero decidió ser directa. ¿Ha notado algo extraño cada vez que mi suegro, don Emilio, viene a la casa? Me refiero a cómo se comporta con Alba. El rostro de Rosa se ensombreció ligeramente. Suspiró y dejó el cuchillo que tenía en la mano. Señora Lucía, llevo mucho tiempo trabajando para esta familia. Cuando Santiago era pequeño, también vi cómo don Emilio lo trataba de manera muy estricta. Incluso presencié algunos castigos que no me parecían justos. ¿A qué se refiere?, insistió Lucía, sintiendo que su corazón latía más rápido. Rosa dudó un momento, pero finalmente continuó. Don Emilio siempre ha creído que los niños deben ser disciplinados para crecer bien. Recuerdo una vez que Santiago derramó un vaso de agua en la mesa, y su padre lo obligó a arrodillarse toda la tarde. Otros niños de la familia también vivieron cosas similares.
Muchos le tenían tanto miedo que ni siquiera se atrevían a jugar cuando él estaba presente. Lucía sintió una oleada de ira ardiendo en su pecho. ¿Cree usted que ahora podría estar haciendo algo a Alba? Me preocupa que la esté asustando, dijo Lucía, con voz temblorosa. La señora Rosa miró a Lucía con ojos tristes. No estoy segura, pero, señora Lucía, si usted tiene dudas, debe proteger a Alba. Yo me quedé callada antes por miedo a perder mi trabajo, pero ahora, al mirar atrás, desearía haber hablado para proteger a esos niños. Lucía apretó los puños. Las palabras de Rosa resonaron en su interior como una llamada a la acción, impulsándola a hacer algo. Esa noche, Santiago no pudo conciliar el sueño. Lo que Lucía le contó sobre la conversación con Rosa lo llevó de regreso a su propia infancia llena de presiones y sufrimiento. Los recuerdos lo inundaron como una avalancha, sumiéndolo en un torbellino de emociones. Recordó las veces en que lo obligaron a estudiar hasta el agotamiento, los castigos severos por errores insignificantes. Una vez rompió un plato mientras lavaba los trastos, y su castigo fue quedarse parado afuera en el frío de invierno durante toda la noche. Don Emilio no lo consideraba violencia, sino enseñanza. Pero para Santiago, esas eran cicatrices en su alma que nunca desaparecerían. Se sentó en la cama y observó a Lucía abrazando a Alba mientras dormían. Esa imagen fortaleció su determinación. No podía permitir que su hija viviera una infancia similar a la suya. Al día siguiente, don Emilio volvió a la casa. Con su habitual actitud autoritaria y mirada fría, se sentó en el sillón del salón, recorriendo con la vista a Alba. Alba, ven aquí con tu abuelo, ordenó don Emilio con voz firme. Alba inmediatamente retrocedió, escondiéndose detrás de Lucía. No. No quiero, gritó la niña, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Emilio frunció el ceño y se levantó, acercándose a Alba. Pero esta vez, Lucía se interpuso entre él y su hija. Papá, por favor, no fuerce a la niña. Solo es una pequeña. Don Emilio arqueó una ceja, su mirada llena de indignación. Lucía, has malcriado a esta niña. ¿No entiendes que los niños necesitan disciplina? Lucía no retrocedió. Papá, disciplinar no significa asustar a una niña. Tiene que entender que sus métodos solo la están lastimando. Santiago entró en ese momento y se colocó junto a su esposa. Papá, creo que necesitamos hablar. No queremos que Alba crezca con miedo. Don Emilio se volvió hacia Santiago, con una mirada que parecía desprender chispas. ¿Me estás desafiando, Santiago? ¿Estás criando a tu hija para que sea débil? No, solo quiero que crezca con amor, respondió Santiago, con voz tranquila pero firme. Yo ya sufrí suficiente, y no quiero que Alba pase por lo mismo que yo. Don Emilio permaneció en silencio, con los ojos llenos de ira. Pero esta vez, Santiago no evitó su mirada. Permaneció firme, como un muro protegiendo a su hija. Tras este segundo enfrentamiento con don Emilio, la tensión en la familia alcanzó su punto más alto. Alba se mostraba cada vez más temerosa y retraída cada vez que su abuelo estaba presente. La niña ya no quería jugar ni reír, limitándose a abrazarse a su madre y mirar con terror cada vez que veía la figura de don Emilio. Una tarde, mientras Lucía preparaba la cena en la cocina, Rosa la llamó a un rincón y le habló en voz baja. Señora Lucía, creo que no podemos permitir que esto continúe. Lucía se volvió hacia ella, con una mirada inquisitiva. ¿Qué quiere decir? Rosa bajó la voz, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara. Ayer, mientras estaba en el jardín, escuché al señor Emilio regañar a la niña. Creo que le agarró la mano con mucha fuerza, porque inmediatamente después, Alba comenzó a llorar desconsoladamente. El corazón de Lucía se encogió. ¿Estás segura, Rosa? ¿Vio algo? No, no lo vi claramente, pero escuché lo suficiente para saber que la niña estaba muy asustada, respondió Rosa con tono preocupado. Debe hacer algo antes de que esto empeore. Esa noche, Santiago y Lucía se sentaron para tener una conversación seria. Alba ya estaba dormida, pero el silencio en la casa no bastaba para calmar su ansiedad. Lucía,
He estado pensando mucho, comenzó Santiago, con los ojos cargados de preocupación. No puedo quedarme callado por más tiempo. Si papá realmente está haciendo algo a Alba, debemos protegerla. Lucía asintió, sintiendo un poco de esperanza. Entonces, ¿qué haremos, Santiago? ¿Hablar directamente con él? No, hablar no será suficiente. Papá nunca admitirá nada. Creo que la única manera de saber la verdad es instalar cámaras en la casa, dijo Santiago con determinación. Lucía se sorprendió, pero rápidamente entendió que probablemente esa era la única solución. Si eso puede ayudarnos a proteger a Alba, estoy de acuerdo. A la mañana siguiente, cuando don Emilio llegó, Santiago fingió salir a trabajar, pero en realidad fue a una tienda de tecnología a comprar una cámara oculta. Eligió un modelo pequeño y discreto, fácil de instalar en un rincón del salón, donde don Emilio solía quedarse con Alba. Lucía lo ayudó a instalar la cámara durante el almuerzo, mientras Rosa entretenía a Alba en el dormitorio. Santiago ajustó cuidadosamente el ángulo, asegurándose de que todo quedara registrado con claridad. Una vez terminado, ambos suspiraron aliviados. Espero que esto nos ayude a descubrir la verdad, dijo Lucía, apretando la mano de Santiago. Yo también, respondió Santiago, con los ojos llenos de determinación. Si papá le está haciendo algo a nuestra hija, no lo perdonaré. Por la tarde, como de costumbre, don Emilio llegó a la casa. Entró con su actitud autoritaria de siempre, sin sospechar que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado. Alba, ven aquí con tu abuelo, dijo don Emilio con voz grave y autoritaria. Alba retrocedió de inmediato, con los ojos llenos de miedo mientras miraba a su madre. No. No, murmuró la niña con voz temblorosa. Lucía se agachó y le habló suavemente. No pasa nada, mamá está aquí contigo. Don Emilio frunció el ceño y se acercó a Alba. Has malcriado demasiado a esta niña, Lucía. Un niño tan tímido nunca llegará a nada. Lucía sostuvo con fuerza la mano de Alba, manteniendo su voz calmada. Papá, creo que hoy debería dejar que Alba se sienta más cómoda. No está acostumbrada a que la obliguen. Don Emilio no respondió, pero su mirada estaba cargada de juicio. Se sentó en el sillón, sacó un libro del bolsillo y fingió leer, como si no le importara. Sin embargo, pocos minutos después, volvió a hablar, esta vez con un tono más severo. Alba, ven aquí. No tengo tiempo para jugar al gato y al ratón contigo. Lucía estaba a punto de intervenir, pero Alba gritó, con lágrimas rodando por sus mejillas. No. No quiero. Me duele cuando me agarras. Toda la sala quedó en silencio. Santiago, que estaba de pie en la puerta del salón, avanzó, con el rostro sombrío. Papá, creo que deberías detenerte, dijo Santiago, con voz baja pero firme. Alba no es una niña a la que puedas imponer tu autoridad como lo hiciste conmigo. Don Emilio se giró bruscamente, clavando su mirada en Santiago. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que le estoy haciendo algo malo a la niña? No lo sé, pero es evidente que Alba te tiene miedo, respondió Santiago, con calma pero con determinación. No quiero que esto siga ocurriendo. Papá, deberías dejar que ella se sienta en paz. Don Emilio resopló y se puso de pie. ¿Quién te crees que eres para decirme cómo educar a mi nieta? Si no fuera por mí, tú no serías nadie. Lucía tomó de la mano a Alba y, con suavidad, la llevó al piso de arriba, dejando a los dos hombres enfrentándose en medio de una atmósfera tensa. Esa noche, Santiago revisó el primer video captado por la cámara oculta. Encendió su computadora, adelantó la grabación y se detuvo en el momento en que don Emilio se acercaba a Alba. La imagen era clara, don Emilio sujetaba con fuerza la mano de Alba mientras la niña intentaba zafarse, su rostro frío y sus ojos llenos de ira. Debes aprender a soportar. Los niños que lloran son débiles. La voz de don Emilio resonaba en el video, suficiente para encender la ira de Santiago. Lucía, que estaba junto a él, se tapó la boca para contener un jadeo. Santiago, ya lo viste, ¿verdad? No podemos permitir que esto siga.
Santiago asintió, sus ojos brillando de furia contenida. Mañana enfrentaremos a mi padre. No puedo perdonarlo por esto. A la mañana siguiente, la casa estaba cargada de tensión. Santiago se sentó en el salón, su mirada fija en la computadora sobre la mesa. El video grabado mostraba con claridad cómo don Emilio sujetaba a Alba y pronunciaba palabras hirientes. Junto a él, Lucía se retorcía las manos, su rostro reflejando preocupación. «Santiago, ¿qué piensas hacer hoy?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Voy a enfrentar a mi padre». «Es hora de que pague por lo que ha hecho», dijo Santiago, con voz grave y decidida. «Alba no puede seguir viviendo con este miedo». Lucía sintió, aunque su corazón seguía lleno de inquietud. «Estaré aquí, apoyándote. Protegeremos a nuestra hija a toda costa». A la hora habitual, don Emilio llegó. La puerta de madera grande se abrió con un ruido seco mientras él entraba. Conservaba su habitual porte autoritario, golpeando el suelo con su bastón negro mientras avanzaba. «¿Dónde está Alba?». «Quiero hablar con ella», dijo sin saludar a nadie. Lucía se adelantó, bloqueando la entrada al salón. «Alba no quiere verte, papá. Está descansando». Don Emilio alzó una ceja, su mirada fría recorriendo a Lucía. «¿Otra vez tú? Siempre sobreprotegiéndola. ¿No ves que la estás perjudicando?». Lucía apretó los puños, pero mantuvo la calma. «Proteger a mi hija no es hacerle daño. Lo que tú estás haciendo es lo que la lastima». Antes de que don Emilio pudiera responder, Santiago salió del salón con la computadora en la mano. «Papá, tenemos que hablar». Don Emilio miró a Santiago, con una expresión de molestia cruzando su rostro. «¿Otra vez vas a darme una lección de moral? Si es así, ahórratelo. Sé muy bien lo que hago». Santiago negó con la cabeza y colocó la computadora sobre la mesa. «No quiero discutir, papá. Pero hay algo que necesitas ver». Reprodujo el video grabado por la cámara oculta y giró la pantalla para que don Emilio pudiera verlo claramente. Las imágenes y el sonido eran inconfundibles, los gritos de Alba, sus pequeñas manos tratando de escapar del agarre firme de su abuelo, y la voz fría de don Emilio diciendo: «Debes aprender a soportar. Los niños que lloran son débiles». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Don Emilio se quedó inmóvil, su mirada fija en la pantalla. Cuando el video terminó, giró la cabeza hacia Santiago, sus ojos llenos de ira. «¿Esto fue idea tuya? ¿Te atreviste a instalar cámaras en esta casa para vigilarme?», gritó don Emilio, con su voz cargada de autoridad. «Sí, lo hice», respondió Santiago, con voz tranquila pero firme. «Porque necesitaba proteger a Alba. ¿No te das cuenta de que tus acciones están aterrorizando a la niña?». «No me hables de proteger», rugió don Emilio, sus ojos encendidos de rabia. «Yo te crié para que fueras el hombre que eres hoy. Sin mí, no serías nada». Santiago apretó los puños y su voz se volvió más grave. «¿Alguna vez pensaste en lo que tu manera de criarme me dejó? Miedo, presión y heridas que tuve que ocultar durante toda mi infancia. ¿Alguna vez te preguntaste cómo me sentía?». Don Emilio abrió la boca para responder, pero Santiago no le dio oportunidad. «Y ahora estás haciendo lo mismo con Alba. No voy a permitir que le causes más daño. No voy a permitir que repitas la misma historia». Lucía, que estaba detrás, sentía la intensidad de la confrontación entre los dos hombres. Bajó a Alba de su habitación y la colocó en el sofá. «Alba, dile a tu papá lo que el abuelo te hizo», le dijo suavemente. Alba miró alrededor, sus ojos brillantes de lágrimas. Al principio, permaneció en silencio, pero cuando vio a Santiago arrodillarse frente a ella y tomar su mano, la niña comenzó a hablar con voz temblorosa. «El abuelo me hizo daño. Me agarró fuerte. Tengo miedo». Las palabras frágiles pero llenas de verdad de Alba atravesaron el aire como cuchillos en la atmósfera ya tensa. Santiago se volvió hacia su padre y lo miró directamente a los ojos. «¿Escuchaste eso? Esto es lo que ella siente. Esta es la razón por la que no puedo quedarme callado».
Don Emilio, en ese momento, no pudo mantener su habitual compostura. Dio un paso atrás, su rostro pálido. Sin embargo, rápidamente intentó recuperar su postura firme. Los niños siempre exageran las cosas. ¿Vas a usar las palabras de una niña para ir en mi contra? Santiago se puso de pie, con los ojos brillando de ira, pero también llenos de determinación. Sí, lo haré. Porque soy el padre de Alba y la protegeré a toda costa. El enfrentamiento terminó en un pesado silencio. Don Emilio, sin decir una palabra más, salió de la casa, golpeando el suelo con su bastón de madera como si descargara su furia. Lucía abrazó con fuerza a Alba, mientras Santiago se sentaba en el sofá con las manos en la cabeza. «Hicimos lo correcto, ¿verdad?», preguntó Santiago, con la voz entrecortada. Lucía puso una mano sobre el hombro de su esposo y lo apretó suavemente. «No importa si fue correcto o incorrecto, Santiago. Lo importante es que defendimos a nuestra hija». Santiago levantó la cabeza, sus ojos llenos de emociones. «Te lo prometo, Lucía. Nunca permitiré que nadie le haga daño a Alba otra vez». Lucía asintió, sintiendo una intensa confianza en su interior. Sabían que esto era solo el comienzo de una larga batalla, pero estaban dispuestos a enfrentarlo todo para proteger a su familia. Después de que don Emilio se fue, la casa quedó en silencio, pero nadie se sentía aliviado. Santiago permaneció en el sofá, con las manos apretadas hasta ponerse blancas. Alba, sentada en el regazo de su madre, se acurrucaba contra Lucía buscando protección. Lucía acarició suavemente el cabello de su hija, mirando a su esposo con preocupación. «Santiago, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. Santiago asintió, pero sus ojos reflejaban una lucha interna. «Estoy bien, Lucía. Pero necesito tiempo para pensar. Debemos decidir nuestro próximo paso con cuidado». A la mañana siguiente, mientras Lucía llevaba a Alba a casa de Carmen para que la niña pudiera alejarse temporalmente de la atmósfera tensa, Santiago pasó el tiempo revisando nuevamente los videos grabados por la cámara oculta. Cada segundo que pasaba, su rabia y su impotencia crecían. En otro video, vio a don Emilio no solo sujetando a Alba, sino también gritándole, lo que hizo que la niña rompiera en llanto. ¿Crees que lograrás algo si no aprendes a ser fuerte? Llorar no te servirá de nada. Las palabras frías resonaron en el video, haciendo que Santiago apretara los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. Cuando Lucía regresó, Santiago ya estaba listo. Colocó una mano en el hombro de su esposa, con una mirada firme. «Debemos aclarar esto, Lucía. No solo por Alba, sino también por nosotros mismos». Lucía asintió, con determinación en los ojos. «¿Qué piensas hacer, Santiago?» «Vamos a enfrentarlo frente a toda la familia. Quiero que todos sepan la verdad. Esto ya no es un asunto privado». Esa tarde, Santiago convocó a los miembros de la familia a su casa. Además de Lucía y Alba, también estaban Carlos, el hermano de Santiago, y su esposa Elena. Rosa, la empleada de la familia, también estaba presente, sentada discretamente en una esquina, aunque sus ojos reflejaban una evidente preocupación. Cuando todos estuvieron reunidos, don Emilio entró. Observó a su alrededor y notó la atmósfera inusual. «¿Por qué has llamado a todos aquí?» «¿Qué está pasando?», preguntó con su tono autoritario. Santiago se puso de pie, con una mano sobre la computadora que estaba preparada en la mesa. «Papá, hoy quiero que todos vean lo que has hecho. Esto ya no puede mantenerse en secreto». Don Emilio levantó una ceja, su mirada fría fija en Santiago. «¿Otra vez con tus acusaciones sin sentido?». Sin responder, Santiago reprodujo el video grabado por la cámara. Las imágenes y sonidos llenaron la sala una vez más, don Emilio sujetando con fuerza a Alba, los gritos de la niña y su llanto desgarrador. La sala quedó en completo silencio, solo interrumpido por el audio del video. Carlos, que hasta entonces había estado callado, frunció el ceño y miró a su padre. «Papá, esto es real. ¿Hiciste esto con mi sobrina?». Don Emilio no respondió, pero su rostro pasó de pálido a rojo de ira. «¿Todos ustedes están en su contra?».
Esto no es más que un juego de niños. Solo quería enseñarle lo correcto. Lucía no pudo permanecer callada. ¿Correcto? ¿De verdad crees que agarrar con fuerza a una niña hasta hacerla llorar es lo correcto? ¿Piensas que insultarla y obligarla es la mejor manera de educarla? Carlos también intervino, su tono lleno de indignación. Papá, Alba solo tiene 3 años. Esto no es como un abuelo debería tratar a su nieta. Tienes que entender que lo que hiciste está mal. Don Emilio soltó una risa seca, cargada de rabia. ¿Creen que tienen derecho a juzgarme? Los crié a todos, les di todo. Sin mí, ninguno de ustedes sería nada. Santiago dio un paso adelante, enfrentando a su padre. Papá, te agradecemos por lo que hiciste por nosotros. Pero eso no justifica los daños que nos causaste. Y ahora, no permitiré que lastimes a Alba. Esto debe terminar. La discusión se prolongó, pero finalmente, don Emilio no pudo negar lo que mostraban las grabaciones. Salió de la casa en silencio, sin decir una palabra más. Carlos y Elena, aunque confundidos, apoyaron a Santiago y Lucía en su decisión de proteger a Alba. Esa noche, Santiago y Lucía se sentaron juntos en la sala de estar. Alba dormía tranquilamente en su cama, sin las pesadillas que antes interrumpían su sueño. Santiago, ¿crees que esto terminará bien?, preguntó Lucía, con la voz suave pero cargada de inquietud. No lo sé, Lucía. Pero al menos hicimos lo correcto. No me arrepiento de haber enfrentado a mi padre, respondió Santiago, con los ojos llenos de determinación. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de su esposo, sintiendo por primera vez en días una ligera sensación de alivio. Aunque sabían que esto aún no había terminado, confiaban en que estaban avanzando en la dirección correcta. A la mañana siguiente, cuando los rayos del sol entraron por la ventana, Santiago y Lucía estaban sentados juntos en la mesa del comedor. Sobre la mesa estaba la computadora con el video como prueba y el teléfono de Santiago al lado. Alba seguía durmiendo, su rostro relajado tras una noche tranquila. Santiago, ¿qué haremos hoy?, preguntó Lucía, con voz baja pero decidida. No tenemos otra opción, respondió Santiago, con los ojos firmes. Voy a llamar a la policía y reportar todo. Papá debe asumir la responsabilidad. Lucía asintió. Aunque sabía que esta decisión podría intensificar las tensiones familiares, también comprendía que era la única manera de proteger a Alba. ¿Estás seguro?, preguntó una última vez, solo para asegurarse de que ambos estaban listos. Santiago colocó una mano sobre el hombro de su esposa, con una mirada que mezclaba ternura y determinación. Estoy seguro. Hacemos esto no solo por Alba, sino para evitar que él lastime a alguien más. Santiago tomó el teléfono, marcó el número de emergencias y esperó la conexión. Una voz femenina, grave y profesional, respondió al otro lado de la línea. Servicio de Emergencias 911. ¿En qué puedo ayudarlo? Hola, quiero reportar un caso grave de abuso infantil, dijo Santiago, con un tono bajo pero lleno de emoción contenida. Tengo pruebas claras y necesito reunirme con la policía para proporcionar más información. La operadora hizo algunas preguntas para confirmar los detalles y le pidió a Santiago que permaneciera en casa. Un equipo de policía sería enviado para abordar el caso. Santiago colgó el teléfono y miró a Lucía. Llegarán en unos 30 minutos. Lucía asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Tenemos que prepararnos. Alba aún está dormida. La llevaré a casa de Carmen cuando lleguen los policías. Está bien. Yo me quedaré para explicar todo y entregar el video, respondió Santiago, sujetando firmemente la computadora como si fuera un símbolo de su compromiso. A la hora señalada, un coche patrulla blanco se detuvo frente a la casa. 2 agentes bajaron del vehículo, un hombre de mediana edad con semblante serio y una mujer joven que parecía más accesible. Llamaron a la puerta y Santiago rápidamente fue a abrirla. Hola, soy el oficial Alejandro, y ella es mi compañera, la oficial Valeria, dijo el hombre, mostrando su identificación. Recibimos su reporte. ¿Podemos entrar? Por supuesto, pasen, respondió Santiago,
guiándolos al salón. Desde la distancia, Lucía saludó a los oficiales con una inclinación de cabeza antes de salir discretamente con Alba para evitar que la niña presenciara la situación. Una vez que todos estuvieron sentados, Santiago relató toda la historia, desde las señales preocupantes que mostró Alba hasta los momentos en que él y Lucía descubrieron el comportamiento sospechoso de don Emilio. Luego reprodujo el video en la computadora para que los agentes lo examinaran. El oficial Alejandro frunció el ceño mientras veía el video, mientras que Valeria suspiró levemente, mostrando una mirada de empatía. «Esto es una prueba muy contundente», dijo Valeria, dirigiéndose a Santiago. «El comportamiento mostrado aquí es inaceptable. Iniciaremos una investigación de inmediato». «¿Qué harán ahora?», preguntó Santiago, con una mezcla de inquietud y esperanza en su voz. «Primero convocaremos a don Emilio para interrogarlo», respondió Alejandro con voz firme. «Además, investigaremos si existen otras denuncias relacionadas con este tipo de comportamiento». Cuando Lucía regresó a casa después de dejar a Alba con Carmen, vio a Santiago sentado con los dos oficiales. Aunque su rostro seguía tenso, había un destello de alivio en sus ojos. Ella se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «¿Todo va bien?». Santiago asintió, mirando a su esposa. «Comenzarán la investigación. Les entregué el video y toda la información necesaria». Valeria sonrió, tratando de tranquilizar a Lucía. «No se preocupe, señora. Trataremos este caso con seriedad. Pero necesitaríamos tomar una declaración de usted y también de la señora Rosa, quien ha presenciado algunos incidentes». Lucía asintió. «Estoy dispuesta a colaborar. Hablaré con Rosa para asegurarme de que también lo haga». Al día siguiente, Santiago, Lucía y Rosa acudieron a la estación de policía para proporcionar sus declaraciones. Rosa, aunque al principio parecía dudosa, finalmente encontró la fuerza para hablar al ver la determinación en los ojos de Santiago y Lucía. «Trabajé para esta familia durante muchos años», comenzó Rosa, con la voz temblorosa. «Vi cómo el señor Emilio era muy estricto con sus nietos. Siempre creyó que la disciplina era la única manera de educar. Pero a veces, cruzaba la línea. Creo que es hora de que esto salga a la luz». Valeria tomó notas mientras escuchaba atentamente, levantando la vista ocasionalmente para mostrar apoyo a Rosa. «Lo que nos está contando es muy importante. Hizo lo correcto al apoyar a esta familia». Cuando salieron de la estación de policía, Santiago sintió un leve alivio. Aunque sabía que la investigación podría prolongarse, percibía que se estaban logrando avances. Sostuvo la mano de Lucía mientras ambos salían a la calle bajo la luz del sol. «Lucía, creo que hemos dado el primer paso», dijo Santiago, con un tono más calmado. «No nos quedamos callados, y eso es importante». Lucía sonrió y apretó la mano de su esposo. «Así es. Alba merece vivir en un ambiente seguro y feliz. Tengo fe en que todo saldrá bien». Al día siguiente, don Emilio recibió una citación de la estación de policía. La noticia se propagó rápidamente dentro de la familia, generando una ola de sorpresa y preocupación. Carlos y Elena, el hermano mayor y la cuñada de Santiago, no pudieron ocultar su asombro al enterarse. «¿Crees que esto es real?», preguntó Elena mientras ambos iban en camino a casa de Santiago. Carlos suspiró, con una expresión de peso en el rostro. «Si Santiago ha llevado esto tan lejos, debe tener una razón. No creo que mi hermano haga algo sin fundamento». Cuando llegaron, encontraron a Santiago y Lucía en la sala con Rosa. Alba jugaba con un juguete que Carmen le había regalado. Su rostro parecía más relajado, aunque todavía mostraba cierta timidez cuando alguien mencionaba a su abuelo. «Santiago, ¿realmente hiciste esto?», preguntó Carlos de inmediato, con voz llena de preocupación. Santiago asintió, con una mirada firme. «Sí, Carlos. No tenía otra opción. No podemos quedarnos callados cuando un niño está siendo lastimado». Elena se sentó junto a Lucía, con una expresión de empatía en su rostro. «Lucía, entiendo cómo te sientes. Como madre, solo queremos proteger a nuestros hijos. Pero me preocupa que esto pueda fracturar a la familia».
Lucía miró a Elena, con determinación brillando en sus ojos. Elena, lo entiendo. Pero lo más importante es Alba. No puedo permitir que mi hija viva con miedo un día más. Mientras tanto, en la estación de policía, don Emilio se sentó en la sala de interrogatorios frente al oficial Alejandro y Valeria. Aunque mantenía un semblante calmado, sus ojos delataban su incomodidad. Señor Emilio, hemos recibido un informe sobre su comportamiento hacia su nieta Alba. También tenemos un video como evidencia. ¿Tiene algo que decir al respecto?, preguntó Alejandro, con un tono uniforme pero incisivo. Don Emilio se enderezó, con una mirada llena de orgullo. No he hecho nada malo. Todo esto es solo parte de la educación tradicional. Ustedes no entienden nada. Valeria, quien siempre había mantenido un tono amable, esta vez no pudo ocultar la firmeza en su voz. Señor Emilio, esto no se trata de métodos educativos. Esto se trata de un comportamiento que ha causado daño físico y emocional a una niña de 3 años. Necesitamos que sea claro en sus respuestas. Don Emilio guardó silencio, apretando los puños. Siempre había estado orgulloso de su autoridad y posición, pero por primera vez en su vida se sentía en desventaja. En casa de Santiago, mientras la familia discutía, sonó el teléfono. Santiago miró la pantalla y vio el número de la oficial Valeria. Hola, habla Santiago, contestó, con un toque de tensión en la voz. Santiago, llamo para actualizarlo sobre la situación. Hemos interrogado al señor Emilio. Él ha negado todas las acusaciones y afirma que todo es parte de su método de enseñanza, explicó Valeria desde el otro lado de la línea. ¿No ha admitido nada?, preguntó Santiago, frunciendo el ceño. Así es, respondió Valeria, con un tono más bajo. Pero el video es una prueba muy sólida. Continuaremos investigando y nos pondremos en contacto si necesitamos algo más. Santiago agradeció a Valeria, luego miró a Lucía y a Carlos. Papá no ha reconocido nada. Él afirma que todo lo que hizo era parte de su forma de enseñar. Carlos suspiró y se recostó en el sofá. Papá siempre ha sido así. Nunca admite que se equivoca, Santiago. Pero hiciste lo correcto. No dejes que eso te desanime. Por la noche, cuando Alba ya estaba dormida, Santiago y Lucía se sentaron juntos en la sala de estar. Rosa había regresado a su casa, y Carlos y Elena también se habían marchado después de un largo día. Santiago, ¿crees que esto se alargará mucho?, preguntó Lucía, con un tono suave pero preocupado. No lo sé, Lucía. Pero creo que la verdad saldrá a la luz. Papá no puede esconderse para siempre, respondió Santiago, colocando su mano sobre la de Lucía como un gesto de consuelo. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de su esposo, encontrando una paz momentánea. De todos modos, me siento aliviada de saber que hicimos todo lo posible para proteger a Alba. Ella merece tener una infancia feliz. Santiago asintió, con los ojos llenos de determinación. Así es. De ahora en adelante, nunca permitiré que nadie la lastime. Al día siguiente, Carmen visitó a Lucía y Alba en casa. Al enterarse de toda la historia, Carmen no pudo contener su emoción. Lucía, has sido muy valiente. No todos tienen el coraje de enfrentarse a alguien como don Emilio. Lucía sonrió y abrazó a Carmen. No teníamos otra opción, Carmen. Solo hice lo que cualquier madre debería hacer. Carmen miró a Alba, quien en ese momento jugaba con la hija de Carmen. Alba se ve más alegre. Se recuperará, Lucía. Solo necesita tiempo y mucho amor. Esa noche, mientras Santiago y Lucía se preparaban para dormir, el teléfono de Santiago volvió a sonar. Esta vez era Alejandro. Santiago, quiero informarle que hemos recibido otra denuncia de un miembro de su familia. Parece que don Emilio no solo causó daño a Alba, sino también a otros niños en el pasado, explicó Alejandro. Santiago se sentó de golpe, lleno de emociones encontradas. Gracias, Alejandro. Esta es una información muy importante. Haré todo lo posible para colaborar. Colgó el teléfono y miró a Lucía. Esto no ha terminado,
pero creo que la justicia está cada vez más cerca. Lucía sonrió con cautela. Aunque todavía estaba preocupada, una luz de esperanza comenzaba a brillar en su interior. A la mañana siguiente, Santiago y Lucía recibieron una llamada de la comisaría pidiéndoles que acudieran para recibir una actualización sobre el caso. Dejaron a Alba al cuidado de Carmen y se dirigieron en auto a la comisaría, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. En la comisaría, fueron llevados a una pequeña sala de reuniones donde los oficiales Alejandro y Valeria los estaban esperando. Alejandro tomó la palabra, con un tono tranquilo pero decidido. Hemos reunido suficientes pruebas para llevar a don Emilio a juicio. Además del video que ustedes proporcionaron, hemos recibido declaraciones adicionales de otros miembros de la familia. Lucía abrió los ojos sorprendida. ¿Otros miembros de la familia? ¿Quiénes? Valeria sonrió ligeramente y respondió. Una de ellas es la nieta mayor de don Emilio, Gabriela. Ella nos contó que también fue víctima de comportamientos similares cuando era niña. Decidió hablar después de enterarse de lo que le sucedió a Alba. Santiago apretó la mano de Lucía, con los ojos llenos de emoción. Esto es lo que esperábamos. La verdad está saliendo a la luz. Alejandro asintió y continuó. Seguiremos recopilando información para completar el expediente del caso y presentarlo ante el tribunal en los próximos días. Pero esto no se trata solo de la ley. Esta es una oportunidad para que su familia enfrente el pasado y reconstruya la confianza. Lucía sintió un alivio en su corazón. Gracias por trabajar incansablemente para ayudarnos. Esto significa mucho para nuestra familia. Valeria sonrió, con sinceridad en su mirada. Es nuestra responsabilidad. Y estoy segura de que, con amor y determinación, su familia superará esta prueba. De regreso a casa, Santiago y Lucía se sentaron en la sala para hablar sobre lo que habían escuchado. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora?, preguntó Lucía, con un tono reflexivo. Debemos hablar con todos en la familia. Esto ya no es solo un problema nuestro, respondió Santiago, con el ceño fruncido mientras reflexionaba. Esa misma noche, Santiago llamó a Carlos, Elena y Gabriela para invitarlos a su casa y discutir la situación. Cuando Gabriela llegó, miró alrededor de la sala, con una expresión visiblemente emotiva. Gabriela, fue muy valiente de tu parte hablar, dijo Santiago mientras le ofrecía una silla para sentarse. Gabriela esbozó una sonrisa débil, mientras miraba a Alba jugando en un rincón de la sala. No podía quedarme callada más tiempo, Santiago. Al saber que Alba estaba pasando por lo mismo que yo viví, entendí que debía hacer algo. Carlos colocó una mano sobre el hombro de Gabriela, su voz cálida y firme. Hiciste lo correcto. Es momento de que nuestra familia se una para proteger a los niños. En los días siguientes, la familia de Santiago comenzó un proceso de sanación. Alba fue llevada a un psicólogo infantil que trabajó con ella con paciencia y cuidado. Durante las sesiones, Lucía permaneció a su lado, sosteniéndole la mano para darle fuerza. Alba es una niña inteligente y sensible, dijo el psicólogo después de la primera consulta. Con amor y paciencia, superará estas heridas emocionales. Lucía sintió una chispa de esperanza en su corazón. Haremos todo lo necesario para que Alba pueda recuperarse y ser feliz. Mientras tanto, Santiago se concentró en resolver los conflictos dentro de la familia. Decidió visitar a don Emilio para intentar aclarar las cosas. La reunión tuvo lugar en la casa de don Emilio, donde ahora vivía en un aislamiento evidente. Las acusaciones y el rechazo de la familia lo habían afectado profundamente. Papá, no estoy aquí para culparte más, comenzó Santiago, con un tono tranquilo. Solo quiero que entiendas el impacto que tus acciones han tenido en esta familia. Don Emilio miró a su hijo, sus ojos reflejaban un cansancio y una dureza que nunca antes había mostrado. Santiago, hice todo por ustedes. No creo haber estado equivocado. Papá, el amor no es control ni imposición. El amor es comprensión y protección. Cometiste errores, pero nunca es tarde para corregirlos, dijo Santiago, con sinceridad en su voz. Don Emilio permaneció en silencio, inclinando la cabeza como si reflexionara. Por primera vez en su vida, no
respondió con resistencia a las palabras de su hijo. En las semanas siguientes, el ambiente en la familia comenzó a ser más cálido. Alba recuperó poco a poco su sonrisa radiante. Corría por la casa, riendo y jugando con sus amigos sin mostrar miedo. Lucía y Santiago sentían que una gran carga había sido levantada de sus hombros. Una tarde, mientras Alba jugaba en el jardín, Santiago se sentó junto a Lucía en un banco de piedra. Tomó su mano, sus ojos brillando de satisfacción. Lucía, lo logramos. Alba está sanando y nuestra familia está avanzando. Lucía sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de su esposo. Así es, Santiago. Lo más importante es que no nos quedamos callados. El amor nos ayudó a superar todo. El desenlace llegó en una gran reunión familiar. Carlos, Elena, Gabriela y otros miembros de la familia se reunieron en casa de Santiago para celebrar la recuperación de Alba y los nuevos pasos hacia una relación familiar más sólida. Don Emilio también asistió, pero esta vez con una actitud completamente diferente. Ya no tenía el aire de arrogancia y frialdad de antes. Cuando la reunión estaba por terminar, don Emilio se levantó y miró a todos. He estado reflexionando mucho, dijo con una voz ronca y cargada de emoción. Me equivoqué y quiero disculparme con todos ustedes, especialmente con Alba. La sala quedó en completo silencio, hasta que Gabriela se acercó, colocando una mano sobre su hombro. Gracias, abuelo. Lo importante es que entiendas y cambies. Seguimos siendo una familia. Santiago y Lucía se miraron, sus ojos reflejaban satisfacción y alivio. Finalmente, el amor había triunfado, trayendo esperanza y sanación para todos. La historia transmite una lección profunda sobre el amor y la protección, cuando Santiago y Lucía priorizan la seguridad de Alba por encima de cualquier presión familiar. Inspira el valor de enfrentarse a las injusticias, incluso si eso implica confrontar a un ser querido. Las consecuencias del enfoque educativo rígido de don Emilio subrayan que la comprensión y el amor son siempre la mejor base para criar a los niños. La unión familiar, como lo demostraron Gabriela y Carlos al brindar apoyo, muestra que la familia puede superar cualquier dificultad cuando enfrenta los problemas juntos. Finalmente, el arrepentimiento y el perdón abren el camino hacia la sanación, ayudando a reconstruir la confianza y fortalecer los lazos familiares. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.